Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer. Y el día de hoy vamos a hablar del tema acerca de cómo calmar el dolor. Mathieu Ricard, monje budista francés, quien es también un investigador en lo que es el campo de la biología molecular y quien fuera considerado el hombre más feliz del planeta, nos enseña en su libro El arte de la meditación que los dolores pueden soportarse de una mejor manera si nosotros o las personas logramos modificar la actitud que tenemos frente al dolor y si a este dolor le podemos otorgar una clase de sentido. Es inevitable o se vuelve inevitable que tarde o temprano o algún día, no sabemos cuándo, tengamos que vernos enfrentados al dolor, por lo que se vuelve muy importante poder comprender que la experiencia del dolor no solamente tiene que ver con lo que sentimos, sino también con nuestra reacción interior de aquello que sentimos. Así, el dolor físico puede convertirse en algo insoportable si reaccionamos ante él con el deseo ansioso de suprimirlo, si queremos quitárnoslo de nosotros, ¿verdad? Y no todas las personas reaccionan o reaccionamos de la misma manera ante el dolor. De hecho, ante un mismo dolor, las personas podemos reaccionar de diferente manera. Algunas personas lo hacen de una manera serena o tranquila, con una gran aceptación, mientras que otras personas a veces terminamos devastadas con la sola idea de pensar que vamos a tener que vivir tal o cual dolor. Mathieu Ricard nos dice que la apreciación del dolor que cada uno de nosotros tenemos depende en gran medida de nuestro espíritu, de cómo somos o cómo hemos sido durante toda nuestra vida. Sería en este momento muy interesante que nosotros nos preguntáramos en nuestra vida personal cómo solemos reaccionar ante el dolor. Y si solemos reaccionar de una manera negativa o rechazando el dolor que sentimos, podemos preguntarnos si, en mi caso, puedo hacer algo en mí para ver el dolor desde una perspectiva muy diferente a la que siempre he tenido. Existe un factor muy importante en la relación que vivimos con el dolor, y este factor es el de la anticipación de la gravedad. Nos dice Mathieu Ricard que nosotros soportamos mejor el dolor cuando sabemos anticipadamente, o sea, desde antes, que su duración será corta y su intensidad va a ser controlable. Pero en cambio, cuando nosotros desconocemos la duración de este dolor y pensamos que no vamos a poder soportarlo, entonces el sufrimiento nos desborda. El dolor nos hace mucho daño porque anticipadamente ya estábamos esperando a que nos hiciera daño. Así que nuestra actitud frente al dolor se transforma en la experiencia directa del dolor. Al anticiparnos a lo que vamos a sentir, solo provocamos emociones como por ejemplo el miedo o la sensación de impotencia o la incomprensión. También provocamos lo que es el desaliento al imaginar todo lo que vamos a vivir. También provocamos actitudes como es el caso de la rebeldía o la conmiseración. De esta manera, no solamente vamos a padecer un único dolor, sino que acumularemos varios dolores que se nos agregan al dolor principal, ¿verdad? El sufrimiento es algo que agregamos cuando nosotros nos anticipamos a lo que vamos a sentir más adelante con respecto al dolor. Así que Mathieu Ricard nos señala que un dolor puede ser intenso sin que por ello deba destruir nuestra visión positiva de la vida. Si nosotros conseguimos adquirir una cierta paz mental, nos resultará más fácil mantener nuestra fuerza de espíritu o recuperarla enseguida, aunque nos tengamos que enfrentar a circunstancias muy difíciles. Este es el objetivo
de estos métodos en los que vamos a hablar a continuación para cómo calmar o aliviar el dolor que estamos sintiendo. Y en muchos casos de dolor, sobre todo aquellos casos que son crónicos, el dolor se vuelve tan vivo y tan persistente que logra dominar por completo todo nuestro espíritu y a su vez logra hacer que nosotros veamos o nos relacionemos con el mundo de una manera distinta. Este dolor se vuelve una parte primordial de todo lo que pensamos y todo lo que sentimos o hacemos. Nos volvemos víctimas o esclavos de nuestros propios dolores. A veces vamos a tener esta condición de ser una persona víctima o esclava de nuestro dolor. Pero si logramos trabajar en nosotros de tal manera que dejemos de construir sufrimiento o pensamientos agregados a partir del dolor que sentimos, lograremos librarnos de esta esclavitud. Nos dice Mathieu Ricard que comenzar a relacionarnos con nuestro dolor de una manera diferente a como lo hemos hecho siempre es algo que podemos o es algo posible, nos dice. Y nos muestra ejemplos de estos casos, sobre todo en aquellas personas que han podido sobrevivir a un accidente o a la tortura o a dolores muy intensos. Estas personas, en lugar de verse devastadas por lo que han vivido, por lo que les ha sucedido, llegan a ver el mundo de una manera más profunda y a considerar cada momento de la existencia como si fuera un inestimable tesoro. Por lo que podemos entender que ellos han podido aprovechar las circunstancias del dolor para poder crecer de una manera espiritual. Por eso, si estás atravesando por alguna clase de dolor, ya sea dolor emocional o dolores físicos, estos 3 métodos pueden ayudarte a mantener una visión positiva de la vida. Veamos pues estos métodos para el dolor que nos propone Mathieu Ricard y que vienen heredados directamente de las enseñanzas del budismo. El primero de estos métodos consiste en observar el dolor sin hacer una interpretación de él. Al hacer esto, nosotros logramos un gran cambio en la manera de sentir el dolor. Sobre todo, logramos que el dolor pierda su carácter repulsivo o incluso su carácter destructivo. Cuando nosotros interpretamos el dolor, estamos dejando que este dolor nos preocupe y se intensifique. Vemos en el dolor una amenaza para nuestro bienestar, así que no lo queremos y lo rechazamos. Perdemos el control o el dominio de nosotros mismos cuando nos inundamos de un miedo intenso a causa de nuestros propios pensamientos que estamos generando acerca del dolor. Así que el budismo nos propone que conservemos nuestra conciencia en un estado puro, limpio de todos los pensamientos que la mente hace de la interpretación del dolor. Sin generar nosotros conceptos o etiquetas o construcciones mentales del dolor, podemos mantener nuestra conciencia limpia. Sin añadir nada externo al dolor, incluso dejando de afirmar aquella parte donde se produce el dolor. Decir, por ejemplo, a mí me duele una pierna o me duele el estómago, o es también una construcción que hacemos de la sensación del dolor, cuyo objetivo de esta construcción es que ponga toda mi atención en esa parte adolorida y que me identifique con el dolor que estoy sintiendo, haciendo que el dolor se vuelva cada vez más intenso y vuelvan una y otra vez esas interpretaciones del dolor y las emociones como el miedo, la preocupación o el rechazo. El dolor va a permanecer si lo observamos o si dejamos de observarlo. Por tanto, es mucho mejor que logremos quitar nuestra atención y nuestro pensamiento de él, ya que a veces no podremos hacer nada para eliminarlo. Y el siguiente fragmento y segundo método acerca de las imágenes mentales los transcribo tal como lo escribió Mathieu Ricard, ya que cuando lo leí a mí me pareció tan lleno de una gran belleza
que no hubo necesario hacer ningún cambio, sino transcribirlo directamente como Matteo Ricard nos lo presenta en su libro del arte de la meditación, ya que es un párrafo lleno de una gran belleza poética y espiritual. Dice así: visualicemos un néctar benéfico y luminoso que impregna el lugar donde el dolor es más penoso. Lo disuelve poco a poco y acaba por transformarlo en una sensación de bienestar. Luego este néctar llena todo nuestro cuerpo y la sensación dolorosa se difumina. Si la intensidad del dolor aumenta, hagamos que la fuerza del néctar sea más fuerte, pensando que cada átomo de dolor se ve reemplazado por un átomo de bienestar. Así, transformaremos la propia esencia del dolor en felicidad. Y este es un método que nos propone Matteo Ricard, el meditar acerca del dolor en estas imágenes mentales que podemos generar acerca de cómo la luz, ¿verdad?, una parte tan importante para nuestro crecimiento en la vida, cómo la luz puede, a través de una imagen mental, aliviar o calmar el dolor que estamos sintiendo. Esa luz que impregna los puntos más dolorosos de nuestro cuerpo o los dolores emocionales y logra aliviarlos. Entonces esta meditación podemos hacerla y realizarla para poder aliviar el dolor que en este momento estemos atravesando. Otro método, el tercero que nos propone en su libro, es el de que debemos darle sentido al dolor a través de la fuerza de la compasión. Entre las enseñanzas del budismo, Matteo Ricard nos alienta a dar vida al amor altruista y la compasión hacia los seres que, como nosotros, también están sufriendo de un fuerte dolor. Un deseo de que ellos alcancen la libertad que mucho tiempo también nosotros hemos estado esperando. Es decir, que al nosotros vivir en este momento el dolor, eso nos vuelve personas comprensivas para otras personas que también lo están viviendo, ¿verdad? Y sabemos, al vivirlo nosotros, sabemos lo que ellos también deben estar viviendo. Al poder observar el dolor o la tragedia sucedida en la vida de las demás personas, muchas veces personas muy cercanas, convertimos el dolor en un acto de compasión que nos despierta lo que es una experiencia espiritual y que nos va a liberar de nuestro propio sentimiento de dolor o de sufrimiento. Al ver a los demás casos de enfermedad en las personas cercanas, nosotros dejamos de ser presas fáciles de nuestro sentimiento de dolor y logramos salir de nosotros mismos. Nos alejamos de esos fuertes sentimientos de impotencia o de angustia que nos ocasionan las cosas que no podamos cambiar. Matteo Ricard nos pide que contemplemos sencillamente el dolor, alejados de toda la necesidad de interpretación que tengamos. Por más fuerte que este dolor sea y por más que nuestra mente nos inquiete con pensamientos catastróficos que aún no llegan a suceder. Relajemos nuestro espíritu, nos dice Matteo Ricard, e intentemos conseguir que el dolor descanse en la plena conciencia libre de toda construcción mental. Si nosotros nos limitamos solamente a observar el dolor sin ir más allá, este dolor nos servirá como un objeto de meditación. Al meditar, el dolor dejará de obstruir o de incapacitarnos para vivir nuestra experiencia de vida. Además, el acto de observar el dolor sin generar un significado de él hace que nos sirvamos del dolor para poder meditar. Por tanto, el dolor se va a convertir en una fuente de inspiración para nosotros. Esta es una idea muy hermosa, ¿verdad? Utilizar el dolor como una fuente de inspiración. Este es el sentido que nosotros podemos darle a los dolores que el día de hoy podamos estar atravesando. Observar el dolor sin permitir que las emociones devastadoras nos dominen
Por supuesto, no es una tarea fácil, pero tampoco imposible de realizar. Nos cuenta Matthieu Ricard que muchos meditadores han logrado utilizar estos métodos cuando se han visto enfrentados a enfermedades terminales dolorosas. Él nos dice que ellos parecían muy serenos y que estaban relativamente muy poco afectados por el dolor de su enfermedad. Nos cuenta que Francisco Varela, un prestigioso investigador en el campo de las ciencias cognitivas y practicante de la meditación budista durante muchos años, le había confiado a él, a Matthieu Ricard, algunas semanas antes de morir, por causa de un cáncer generalizado, que lograba permanecer casi todo el tiempo en la presencia despierta de lo que es la plena conciencia. Entonces el dolor físico le parecía muy lejano y esto hacía que no le impidiera conservar su paz mental. Por otra parte, él solamente necesitaba muy débiles dosis de analgésicos. Fue capaz de mantener esta lucidez y esta serenidad hasta su último momento, ¿verdad? Entonces estos métodos nos ayudan a mantener, dice, lo que es la paz mental, aun aunque estemos sintiendo o atravesando una circunstancia muy difícil, ¿verdad? Nos ayuda a mantener la lucidez y la serenidad hasta el último momento, ¿verdad? O mantenerlo el día de hoy a pesar de los dolores que estemos sintiendo. Y estos son los 3 métodos que nos ofrece el libro de Matthieu Ricard del arte de la meditación, ¿verdad? Que vienen en el capítulo de cómo calmar el dolor físico, ¿verdad? Pero por supuesto también pueden ser utilizados para aquellos dolores emocionales que no tienen una raíz física, ¿verdad? Sino que solamente son producidos por nuestros propios pensamientos y por lo que hemos vivido en nuestra experiencia de vida. Y antes de terminar este audio sobre el alivio del dolor, me gustaría poder recordar con ustedes una experiencia de hace años, la enfermedad terminal que mi abuelo materno enfrentó. Y lo recuerdo porque mi abuelo, el abuelo que yo solía recordar antes de la enfermedad era o fue bastante distinto al abuelo que conocí cuando enfermó de gravedad. En el pasado, cuando yo era niño y cuando mi abuelo enfermaba de una gripa común o simple, la casa temblaba. Era una experiencia en la que él, a través de una gripa muy sencilla, se convertía en una persona muy irritable, muy iracunda e incluso muy intolerante, ¿verdad? Pero desde que empezó a padecer su enfermedad, esta enfermedad terminal, se convirtió en otra persona, como si el dolor lo hubiera hecho volverse una persona muy diferente a lo que él era. En esos meses de su enfermedad, los que vivimos alrededor de él, nos dimos cuenta de su cambio, muchos lo percatamos. Él había logrado volverse una persona muy serena, incluso con una paz. A pesar de lo doloroso de su enfermedad, parecía no preocuparse mucho de sí mismo. Estaba más concentrado en los que lo rodeaban, y cuando nos reuníamos todos junto a él, parecía volverse una persona realmente feliz. Fue la primera vez que yo lo vi dar un abrazo, y la primera vez que muchos de nosotros recibimos un abrazo de él. Nunca lo oí quejarse de su dolor. Una sola vez lo escuché decir con tristeza, sentado en el sofá de nuestra casa, que él estaba seguro que esta iba a ser su muerte. Hasta sus últimos momentos trató de preocuparse más de que todos nosotros estuviéramos bien. Le había dado a mi abuelo un sentido a su dolor, sin que nosotros ni él mismo supiera que lo hacía. No lo sé, o no sé si él entendía su reacción ante el dolor, pero sí entiendo que su dolor o el sentido que él le dio a su dolor nos ayudó a nosotros a poderle darle sentido a su enfermedad. Y esa experiencia de él hasta el día de hoy me ha llevado a entender que nuestro espíritu puede ser moldeado de una manera en la que nosotros no nos creemos capaces.
que el amor, la compasión, estas cualidades de las que nos habla el budismo o el arte de la meditación, son capaces de vencer todos esos terribles pensamientos que nuestro yo, ese yo egoísta, es capaz de generar. Quizá todos ustedes que me escuchan tengan en este tipo de experiencias en su vida y logren y encuentren personas muy cercanas que quizá ya no están con nosotros, pero que han vivido enfermedades muy, muy dolorosas, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos una forma muy particular de reaccionar ante el dolor y que siempre que el dolor nos rebasa, a veces resultamos transformados de una o de otra manera. Que la manera de reaccionar de mi abuelo ante el dolor alivió nuestro propio dolor de verlo pasar por una enfermedad tan difícil. Y al recordar esta experiencia de mi propio pasado, logro darme cuenta de lo que Matthieu Ricard nos dice, que un dolor puede ser intenso sin que por ello deba destruir nuestra visión positiva de la vida. Si conseguimos adquirir una cierta paz mental, nos resultará más fácil mantener nuestra fuerza de espíritu o recuperarla enseguida, aunque tengamos que enfrentar circunstancias difíciles. Así lo he visto en muchos casos de personas que han atravesado por enfermedades muy difíciles, ¿verdad?, que necesitan recuperar enseguida esa fuerza de espíritu, ¿verdad?, para que el dolor que la enfermedad produce no los devaste. Y pues estos son los métodos que encontré en el libro El arte de la meditación. Yo les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado y espero volvernos a ver en un próximo audio. Hasta pronto. Saludos.